El conflicto armado ha dejado millones de víctimas en este país, muchas de las cuales siguen siendo muy invisibilizadas dentro del grupo de las víctimas, y las personas LGBTI yo creo que representan la mayor parte de las víctimas invisibilizadas. El primer reconocimiento de una víctima LGBTI se dio hace poco más de 10 años en un conflicto que lleva más de 60. Ser mujer trans, víctima del conflicto armado en Bogotá, es una mierda. Pero nos damos a la lucha, a la resistencia, a la resiliencia. Pues el conflicto es algo muy masculino, la guerra es masculina. La guerra lo que hace es reivindicar los binarismos que el machismo profesa y que el machismo defiende, los binarismos hombre-mujer. La guerra es la guerra o la paz, el bueno y el malo, al que hay que aniquilar y al que hay que proteger. Entonces, pues las personas que se planea la guerra y las personas que ejecutan la guerra en los territorios son hombres profundamente machistas, que son el resultado también de una sociedad en crisis. Hay algo que los estudios de género y los estudios feministas han develado bastante bien, y es cómo el control de los territorios pasa por el control de los cuerpos. Nunca se va a poder hacer el control sobre un territorio sin establecer qué cuerpos tienen permitido estar ahí, sobre qué cuerpos particulares se ejerce violencia y sobre qué cuerpos es importante sacar ciertos provechos. Lo que pasa con las personas LGBTI es que en sus cuerpos cargan todas las violencias estructurales de una sociedad discriminatoria. Entonces, una mujer trans en su cuerpo carga los estigmas de ser una mujer y de tener pene. Un hombre trans carga en su cuerpo el estigma de ser un hombre y tener una vagina. Un hombre gay tiene que cargar con el estigma de ser una persona a la que se le nota la orientación sexual, algo que representa igual violencias para ellos. Y si no quiere que se ejerzan violencias sobre ellos, lo mismo que una mujer lesbiana, tiene que intentar disimular su orientación sexual, que termina siendo una violencia simbólica también que se establece sobre los cuerpos de las personas LGBTI en la guerra. Cuando salían los famosos listados, uno miraba el listado de que de pronto no les salía el nombre de uno. Como listados de la muerte era lo que ellos hacían. Tenían los nombres, ellos tenían nombres, teléfonos, dirección y cédulas. Cómo no se sabía cómo sacaban todos esos datos, pero lo tenían. Usted mira esos listados, usted quedaba aterrada porque usted decía, pero ¿cómo ellos pueden tener tanta información? Que esa información la puede tener solamente los entes públicos, los entes territoriales, gubernamentales. Porque es decir, su nombre aparece ahí, ya se pasa la voz a voz. Y es cuando le dicen a usted, venga, mire, usted está en el listado, corra, váyase. Porque ellos aproximadamente le dan 24 horas a usted para que se enferme. Y si no, pues llegaban y lo mataban. Y hasta no verlos muertos no descansaban. Yo siempre decía, solamente le pido a Dios que yo nunca llegue a aparecer en este listado. Y llegaban y decían, ¿qué? Vamos a rumbear, que vamos a tomarnos unas chelas allá al río. Invitaciones así, vamos a bañarnos, pero yo ya sabía que era porque estaban ardidos porque ya había puesto la queja. Allá era donde llevaban a todas las personas para eliminarlas, para matarlas, las descuartizaban, las tiraban al río o las dejaban colgadas. Pero cuando me avisan que me van a llevar a la fuerza al río, mi decisión fue irme de Granada. Anocheció, más no amanecí. Recogí solo mi ropa, dejé todo lo que tenía acá en Granada a cuidar con mi amiga y me fui para Bogotá. Eso fue como una especie como de shock emocional, porque yo llegué a Bogotá con el pensamiento de que me iban a seguir. Yo llegué a Bogotá hace aproximadamente 8 años. Bueno, debido a mi tránsito, las violencias que he recibido aquí en Bogotá ha sido discriminación, falta de oportunidades, digamos, tocar una puerta y que me la cierren porque obviamente mi cédula dice una cosa, mi físico dice otra. . 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
Lo bélico es algo masculino que responde a lógicas patriarcales y es la fortaleza, la fuerza a través de la violencia directa y la violencia simbólica. Y en ese sentido, lo que promulga la guerra es justamente un orden masculinizado, es un orden heterosexual, patriarcal y masculinizado. Entonces, el juego de los actores armados es responder a ese orden. En palabras, responder a través de palabras y acciones a ese orden. Sin embargo, como sucede en las sociedades profundamente machistas como la nuestra, de debajo de eso se mueven muchas cosas que aún no se han dicho. Acá el trabajo sexual era demasiado bueno porque yo trabajaba acá en Granada con soldados, que en ese tiempo es el batallón 21 Vargas, entonces le iba a uno demasiado bien con los soldados. Y acá, por eso. Que pasa de hecho no solamente en la guerra, sino pasa en las sociedades en donde se castra un poco otras maneras de ser, otras maneras de identidad de género, otras maneras de expresar la sexualidad. Entonces, cuando hay tanta represión sobre lo que se debe ser, sobre lo que se debe hacer, sobre los gustos que se deben tener, por debajo de cuerda generalmente hay un placer por esos cuerpos, hay un placer por esas vidas, hay un deseo profundo por explorar esas otras vidas que han sido prohibidas. Entonces los actores armados pues operan también en función de esto. Estos hombres, todas las personas que hacen la guerra, los actores armados, la mayoría son hombres, accedían a tener relaciones sexuales, sobre todo con las mujeres trans, las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos y después las mataban para que ellas no fueran a decir que tuvieron relaciones sexuales con estos actores armados. Entonces ahí se maneja una doble moral, como una doble cara de la moneda del conflicto armado, y es como ciertos cuerpos, sobre todo los cuerpos no binarios, los cuerpos trans, terminan siendo utilizados y desechados por los actores armados. Hay algo, y es el tema de la limpieza y la suciedad, ¿no? Entonces los actores armados llegan a los territorios con un discurso, y es limpiar lo sucio. Y en este tema de limpiar los territorios, pues lo que se busca es limpiar los territorios de los cuerpos sucios. Y históricamente los cuerpos que se han denominado sucios son los cuerpos que rompen con cualquier orden social establecido. Entonces los cuerpos de las personas LGBT, los cuerpos de las mujeres muchas veces son considerados sucios, los cuerpos de las personas negras, los cuerpos de las personas indígenas. De hecho hay unos estereotipos muy fuertes sobre que las personas de comunidades étnicas o las personas LGBT son sucias. El peligro de estos discursos es que terminan siendo avalados por la sociedad civil, porque la sociedad civil es una sociedad también enteramente machista y discriminatoria. Entonces, lo que hacen estos actores armados es brindar una aparente seguridad en los territorios. Y por supuesto, las personas LGBTI pues caen dentro de esta limpieza, y las pruebas de VIH fueron algo muy duro para ellas, porque de eso dependía el habitar o no un territorio. Un día la guerrilla llegó al municipio de Vistahermosa y obligó a todas las personas a realizarse la prueba del VIH. Luego de someter a todo el pueblo a esas pruebas, identificaban a las personas LGBTI, los estigmatizaban, los trataban mal, les marcaban las casas, algunos los golpeaban, los rapaban. Y además de eso, se iban o se morían. Era sencillo. Todo esto ocurrió en el transcurso de lo que fue la llamada zona de distensión. Fue entre el 2001 y 2000. En la zona del despeje, las FARC hizo miles de pruebas porque ellos decían que querían tener una zona limpia. Y hay algo muy duro dentro de este tema específico de las pruebas de VIH que realizaban los actores armados en los territorios, incluso acá en Bogotá también las realizaron, y es que muchas de estas personas fueron contagiadas por VIH de acuerdo a las prácticas sexuales que establecían con algunos actores armados. Es decir, a ellas las reclutaban y tenían relaciones sexuales con ellas dentro de sus fiestas y sus orgías, las contrataban para tener relaciones sexuales de ellas. Muchas terminaban contagiadas de VIH y después ellos aplicaban pruebas de VIH para sacarlas de los territorios.
Hay algo muy impactante que a mí, dentro de las investigaciones que hemos realizado en la Comisión de la Verdad, me ha generado mucho impacto, y es como, por ejemplo, en algunas zonas en donde el paramilitarismo se apropió de los territorios, muchas mujeres trans fueron desplazadas de allí porque llegaron a imponer ese orden moral y llegan a las ciudades, a las zonas de tolerancia, muchas de las cuales son dirigidas y están apropiadas por paramilitares. Entonces salen de un territorio amenazadas por grupos paramilitares y llegan a Bogotá, a territorios dominados por paramilitares. No hay quien los detenga, no hay de verdad algo que diga que no lo pueden hacer, y llegan y matan, y descuartizan, y abusan, y desaparecen. Dentro de las múltiples afectaciones que dejó el conflicto armado sobre las personas LGBTI, hay una muy particular, y es cómo el orden moral que intentan instaurar muchos de los actores armados en las ciudades y en los territorios que controlan depende de la persona sobre la cual se dirigen esas violencias. Tiene un objetivo muy claro, y es el corregir o el castigar. Se habla mucho de las violaciones correctivas sobre las personas LGBTI. Se va al ejército y entra los paramilitares. Y los paramilitares son mucho más radicales y son mucho más agresivos. Entonces empiezan todos los mensajes hacia prostitutas, ladrones, hacia maricas, hacia gays, homosexuales. Uno escuchaba y decían que no, que es que los homosexuales se curaban golpeándolos, metiéndoles un palo por tal lado, que habrían que matarlos, que habrían que acabarlos. El mayor miedo era que me hicieran algo, de morir torturado, porque ellos hablaban de torturas. Entonces yo siempre pedía a Dios que si eso llegara a pasar, de tener la suficiente fuerza y la suficiente valentía, uno, para soportar el dolor de la tortura y el desmembramiento, porque yo escuchaba y la información que recibía era que los paramilitares cortaban coyuntura por coyuntura. Entonces reprimí mi expresión corporal, reprimí mi lenguaje, mi forma en que me expreso. Pero las violaciones correctivas solamente se dan sobre las mujeres que son lesbianas y sobre los hombres trans, para corregirlos y que recuerden siempre su lugar dentro de la sociedad, que es inferior al del hombre. Y para castigar se utiliza sobre todo con los hombres gays y las mujeres transgénero, para castigar el privilegio, digamos, como el hecho de haber dejado el privilegio de ser hombres en una sociedad machista y heteropatriarcal como la nuestra. Llegamos al CAI, en el CAI me entran al baño, el tipo me dice que me baje los pantalones y que haga 3 cuclillas, entonces yo me iba a alzar el pantalón y el man me dijo como no, y entonces ¿cómo arreglamos? Nosotros éramos menores de edad y que el man no podía habernos metido en la parca y llevarnos a un CAI, menos que sucediera pues lo que terminó sucediendo, ampliando ese repertorio de violencias a las que son sometidas las personas LGBT. También vemos las violaciones correctivas. La violencia de la policía hacia las mujeres trans es desmedida, es desproporcionada, y ellas se han encargado de visibilizar esta violencia, de denunciarla, y es el actor armado que ellas reconocen como el más violento sobre sus cuerpos. Había un policía que comandaba las ollas en todas las partes de la 24 con cuarta que existían en ese momento, y pues su maldito deseo sexual de este desgraciado era coger a los habitantes de calle y mujeres trans y llevar a que los habitantes de calle abusaran de ellas y de todo, y él satisfacer como su maldito instinto sexual viendo todas estas cosas que pasaban. Y de allí pues yo digo que murieron muchas chicas porque pues muchas resultaron infectadas por VIH. Las muertes de todas estas chicas fue algo que de verdad fue terrible, como escoger un solo día y matar tantas, porque contadas, y al mal haber, a manos de él murieron 21. Resistir significa que a pesar de que a uno lo derrumben 100 veces, tiene que levantarse 300 más. Dentro de los procesos de esclarecimiento que tenemos en la Comisión de la Verdad, uno de nuestros focos es reconocer las resistencias que agenciaron las víctimas en el país para poder sobrevivir a lo que fue el conflicto armado.
hemos resistido porque creemos que hay una posibilidad de cambiar y mejorar y cambiar ese imaginario machista, ese imaginario homofóbico, levantarse y decir, nosotros también somos ciudadanos de este país, somos humanos, con los mismos derechos, con las mismas garantías que cualquier persona. Yo siempre quise salir para empezar a concientizar a la gente que hay nuevas formas de amar, de expresarse, de comportarse, de sentir, y empezamos a incluirnos en ese trabajo social y político con un colectivo. Entonces aquí en Villavicencio pues ya empiezo a entender y a comprender que puedo amar a otro hombre. Entonces ya empieza todo un planteamiento de quién voy a ser yo, cómo voy a ser yo, de si voy a permitir que se vulneren mis derechos, que si voy a permitir que limiten mis capacidades, o si voy a permitir que quedar ahí estancado y vivir una vida totalmente diferente a la que realmente soy y que me hace feliz. Entonces, pues comprender las resistencias de las personas LGBTI resulta fundamental para entender, uno, las violencias que se ejercieron hacia ellas de manera diferenciada, hacia lesbianas, hacia gays, hacia bisexuales y hacia trans, y dos, nos sirve para entender también de qué manera ellas han ido desarrollando estrategias en relación a los cambios mismos que ha tenido el conflicto en el país. La Comisión de la Verdad tiene por mandato la transversalización del enfoque de género. Es de resaltar que es la primera Comisión de la Verdad en el mundo en tener por mandato la transversalización del enfoque de género, y esto es única y exclusivamente debido a las luchas que han dado las personas LGBTI y las mujeres, a través de lo cual pusieron la demanda explícita de que era imposible comprender lo que ocurrió en el conflicto armado si no se comprendía las violencias diferenciadas que se dieron sobre mujeres y personas LGBTI en la guerra. Yo considero que la guerra sí ha imposibilitado el derecho a amar. Es anularse uno como persona, como ser humano, no poder ser. Eso es algo que yo creo que nadie puede entender hasta que lo viva. Pues vivimos en un contexto, en un mundo donde la familia, los docentes, donde los grupos al margen de la ley, los grupos legales e ilegales, donde la sociedad te dice que estás mal. En algún momento la gente tiene como el poder de decidir sobre tu vida, sobre si vives, sobre si mueres, sobre si existes, sobre si eres, con quién vives, por qué vives, para qué vives. Entonces, si no te casas, te mueres. Si no te vas, te mueres. Si no eres heterosexual, te mueres. Es como si nos quisieran, valga decirlo de alguna manera, erradicar, exterminar, no solo físicamente, no solo socialmente, sino psicológicamente. Las personas LGBTI tienen algo muy particular y está muy relacionado a lo que venía mencionando antes, y es que tienen que habitar un mundo y un país que les discrimina por el hecho de ser. El hecho de ser y vivir de acuerdo a ese ser, ¿no? Entonces, vivir de acuerdo a su orientación sexual o vivir de acuerdo a su identidad de género, ya eso implica un estigma que inmediatamente lo que genera es una discriminación, por lo tanto una violencia. Entonces, pues dentro de los procesos que ellas realizan, ya sea para solamente autoafirmar o reafirmar su identidad de género, o ya un proceso más agenciado a través de una resistencia colectiva, es de admirar a lograr visibilizar, por ejemplo, violencias y que las reconozca la sociedad civil, aun cuando dentro de la sociedad civil lo que se mueve es un machismo absoluto y una discriminación absoluta sobre las personas LGBTI. La acción de la verdad es ver, es analizar, es ponerte en los zapatos del otro, es tener un poquito de empatía, es poder estar en la condición humana de la otra persona. Y trascender a este punto ha sido también mucho conocimiento, acceder a cosas que nunca me hubiese alcanzado a pensar. Para dar un testimonio, para vivir en un país que les discrimina, para vivir y salir a la calle, una calle violenta, se necesita valentía. Y ellas lo único que hacen en estos procesos de resistencia, lo único no, pero una de las cosas que hacen en los procesos de resistencia es reivindicar la valentía con la que tienen que vivir en una sociedad que les discrimina en el día a día.
llegar a ser activista, poder hacer arte, acceder a escenarios y poder tener un poder tan grande como el arte y decirle algo significativo a la gente. Y creamos una red de verdad que nos ha permitido como sobrellevar todas estas cosas. Quienes forman parte de todo esto, pues amigos, conocidos, organizaciones civiles que han estado allí. Entonces, sin decir tantos nombres, creo que es más desde la sociedad civil. El panorama es un poco complejo pensárselo. Yo creo que algo que hace el conflicto armado es justamente cortar con la posibilidad de ver el futuro. Entonces es muy difícil pensar que la sociedad, que es profundamente discriminatoria y que es profundamente machista, va a cambiar de la noche a la mañana. No va a suceder así. Pero lo que puedo decir es que las ganancias que hay en relación a derechos que tiene ahora la población LGBTI, en relación a reconocimientos de lo que implica ser una persona lesbiana, gay, bisexual o trans en un país como el nuestro, es única y exclusivamente gracias a los procesos y a las luchas que ya se han dado. Eso no tiene discusión. Yo me hice líder social de la población LGBTI del departamento del Meta y del municipio de Restrepo en el año 2013. Me siento como en un reto, ¿sí? De que la gente no vuelva a pasar lo mismo. Lo que me motiva más a seguir luchando y liderando es de que aquí a un mañana los chicos de aquí a la población puedan decir: puedo salir en paz, que puedan vivir sanamente, que puedan vivir tranquilos, ¿sí? Que puedan vivir como se vivía antiguamente, que era con las puertas abiertas y nada pasaba, ¿sí? ¿A quién no le va a gustar de que pase eso, de que uno pueda vivir tranquilo? Las personas LGBTI se han dado una lucha toda la vida en este país, y yo lo que creo es que se la seguirán dando. Y solamente a lo que invito es como a comprender esa lucha, a comprenderla y a acercarnos a esas otras maneras de vivir la vida, de vivir la diversidad, de vivir lo no binario, de vivir lo no bélico, de vivir lo opuesto a los antagonismos entre bueno y malo, correcto e incorrecto, sucio y limpio, y dejarnos impactar, así como a nosotras en la Comisión de la Verdad nos ha impactado estos procesos de resistencia que han marcado este presente, que sigue siendo duro, pero que lo poco que tiene es gracias a lo que ellas y ellos han hecho.